La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio 95.5. Buenos días, les doy la bienvenida a una edición más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 de Amplify Radio. Soy Fabián Coto. El escritor costarricense Carlos Cortés, un poco en broma, un poco ironizando, dijo que en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Se refería, por supuesto, a esa idea que tenemos los costarricenses, según la cual, en efecto, habitamos un país donde todos fuimos igualiticos y donde siempre vivimos en paz. Aunque esa idea hoy no goce de tan buena salud, la verdad es que durante mucho tiempo eso que entendemos como identidad nacional operaba a partir de ese tipo de certezas. Acá no pasa nada, o acá eso no pasa. Los científicos sociales, sin embargo, pasaron diciéndonos lo contrario, insistían mucho en eso. Sí, acá pasaron cosas, algunas de ellas terribles. Tuvimos, por ejemplo, una guerra, la de 1948, que aunque fue breve, supuso una enorme cantidad de muertes y desató odios furiosos que todavía persisten. Tuvimos episodios muy violentos, actos terroristas, persecución política e incluso ejecuciones extrajudiciales. La telaraña de hoy precisamente trata sobre uno de esos episodios. Me refiero al caso de Viviana Gallardo, una joven costarricense, integrante de un grupo armado, que fue ejecutada el 1 de julio de 1981, mientras se encontraba privada de libertad en una celda. Sobre Viviana Gallardo se ha escrito y se ha comentado muchísimo. Hay quienes la consideran una heroína y una referente. Hay quienes la consideran una peligrosa terrorista y quienes la recuerdan como la muchacha extraordinariamente brillante y extraordinariamente sensible, cuya vida fue interrumpida tempranamente. Y hoy, en esta telaraña, tenemos el gusto de conversar sobre el contexto histórico en el que creció Viviana Gallardo, sobre las visiones que existen respecto a ella, sobre las construcciones sociales que todavía hoy condicionan la forma en la que interpretamos su vida, su militancia y su muerte. Y para esto tenemos el gusto de contar en esta telaraña con la presencia del historiador David Díaz Arias, quien ya es un araño reincidente, varios, ya como 4, ¿verdad, David? Algo así, sí. Sí. Tenemos a David Díaz Arias y a un araño que hoy inauguramos, el cineasta Zenén Vargas. Zenén, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer unas presentaciones muy breves de cada uno de ustedes y empiezo con Zenén, quien es cineasta, como ya dije, y guionista, con una licenciatura en cine y televisión de la Universidad Veritas y una especialidad en guión del Centro de Capacitación Cinematográfica en México. En el 2022 recibió el Premio Nacional de Cultura por el guión de la serie documental Animales Políticos, y recientemente dirigió su primer largometraje documental, Lo que olvidamos, 2024, que se ha proyectado en el CRFIC y en el DocsMX, o DocsMX, supongo que será así. David Díaz Arias es doctor en Historia por la Indiana University, es profesor catedrático de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y se desempeñó como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia política, memoria, procesos de paz, construcción del Estado en Centroamérica y sobre la historia de la ciencia ficción en Costa Rica y Centroamérica. Ha sido galardonado con distintos premios y fue nombrado catedrático Humboldt del 2025. Además, es autor del libro La Casa de los Locos, un compendio de relatos fantásticos, yo lo leí y me gustó mucho, publicado en 2019. Cuento una pequeña indiscreción. David, siendo muy, muy joven, fue mi profesor de introducción a la historia allá por el año 2002, más o menos, y era requete joven. Sí, estaba joven. O sea, yo creo que fue el primer... También. Sí, pero yo creo que fue el primer curso que diste, me parece, o uno de los primeros. Así es. Uno de los primeros. Yo quería empezar, Zenén, David, vamos a empezar un poco por lo obvio, digámoslo así, por el elefante en la habitación o, si se quiere, por el esqueleto en el closet. El olvido o la negación de episodios como el de Viviana Gallardo como una forma de sostener esa idea que tenemos
de lo que somos como país. O sea, hablemos, si les parece, de esos mecanismos y de cómo se han aproximado ustedes a ello desde sus experiencias de trabajo. Bueno, me gusta mucho la frase que utilizaste querido Carlos Cortés, que viene de su novela Cruz de Olvido, que además en esa novela, quizás por primera vez en términos literarios, aparece la figura de Viviana Gallardo también, y se refiere ampliamente a esa década del 80, hoy tan olvidada y dejada de lado. En el caso de Costa Rica ocurre lo mismo que en todos los procesos de naciones, de que la selección del pasado involucra buscar aquel pasado que es un pasado que se pueda abrazar, un pasado con el que se pueda transar y tratar, y negar el pasado que se enfrenta a los discursos oficiales de nación. Y lo en que Costa incomoda. Rica, sí, en Costa Rica esos discursos oficiales desde el siglo XIX son la paz, muy temprano, desde 1820 se habla de un país de paz, y la democracia. Y estos dos elementos, paz y democracia, contrastan fuertemente con violencias, revoluciones, movimientos sociales, comunistas, terroristas, etc. Entonces todo eso que no calza va dejándose de lado, y ese personaje de Cruz de Olvido, al decir que aquí no pasa nada desde el Big Bang, resume muy bien esa idea, en vista de que es, incluso desde fuera, muchos analistas ven a Costa Rica como un país aburrido, Claro. porque no presenta las dimensiones políticas de movimientos que sí presenta México, que sí presenta Argentina, que sí presenta Brasil, Chile, etcétera. Entonces, estamos muy anclados en que para nosotros el pasado se borra y lo que importa es negociar el presente a partir de pactos. Es como si fuera, no sé qué pensás, Enen, como si fuera un ámbito de consenso, ¿verdad? Sí. Digamos, no aparece como esta idea del fantasma shakespeariano que regresa a reclamar, ¿verdad? No, para nada. Y justamente a la hora de realizar el documental, era casi como un ejercicio constante de una arqueología, como de encontrar materiales que parecían inexistentes, o que uno se da cuenta que había una representación de la memoria de Costa Rica, que era justamente, claro, que no existía. De hecho, cuando se inició el proceso del documental, según yo iba a encontrar bastante material al respecto, pero pues la realidad fue otra. Que no dijimos, bueno, yo nada más mencioné, por cierto, amigos, amigas, que Lo que olvidamos, que es del 2024, no lo dijimos, es un documental que aborda el caso de Viviana Gallardo, digamos, eso es un poco también la razón por la que convocamos a Zenén. Pero sí, hay un asunto, incluso en la propia vida, en la propia manera en la que nos percibimos como individuos, es decir, no solo como colectivo, sino que es esa cosa, como decía David, ¿verdad? Uno sale del país o conoce gente de afuera y se activa un poquitito ese mecanismo medio chauvinista de, bueno, sí, aquí la cosa no es tan terrible, nada, no es tan estridente, ¿verdad? Sí. O sea, pero eso incluso desde, uno se pregunta por qué en los sistemas educativos, no sé, en sociales o en historias en el colegio, yo nunca vi muchísimos eventos que luego en la universidad uno empieza como a notar y decir como, bueno, esto... porque nadie nunca me contó sobre bueno, esos son los pleitos de los historiadores, ¿no? ¿Verdad? Y justamente, pues sí, hay una idea de una Costa Rica súper pacífica y que de alguna manera hay una contradicción en que, claro, cuando uno sale a otros países, es como, claro, Costa Rica sin ejército, tiene esta idea absolutamente pacifista, y la realidad es que se ha hecho un trabajo muy bien en conservar esa identidad, ¿verdad? Como relaciones públicas internacionales de preservar esa idea o esa identidad absolutamente donde no pasa nada, claro, ¿verdad? Entrecomillado. Claro. Y ahora mencionaste vos, David, el tema de la década de los 80, pensando también en la obra del gran Carlos Cortés. A inicios de los 80 es cierto que el modelo de Estado Social de Derecho ya empezaba a dar muestras de agotamiento, ya empezaba a hacer aguas. Bueno, vos tenés un trabajo de investigación muy interesante sobre Carazo, ¿verdad? Y sobre la transición a monje, pero también es cierto que eso que llamamos el mito de la excepcionalidad costarricense, de lo que estábamos hablando un poquito,
seguía robusto aún en los 80s. Es decir, nos reconocíamos como un país diferente o incluso mejor al resto de Centroamérica. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención es cómo se justifica el surgimiento de un grupo, una suerte de guerrilla urbana, si cabe tal término, que pretendía tomar el poder por las armas en los años 80. Bueno, si uno utilizara un término de la época de la independencia, llamarían a ese grupo los fiebres. Aquellos que se radicalizan muy fuertemente en torno a la idea de que el cambio tiene que darse a partir de una revolución total. Y de ese tipo de grupos hubo en América Latina muchos, especialmente en los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s. A pesar de que las condiciones en América Latina, como había dicho Regis Debray, eran condiciones de revoluciones rurales, no urbanas. Ajá. Quizás los primeros que chocaron con la idea de la realidad urbana son los uruguayos y los brasileños, que intentan llevar adelante guerrillas urbanas a principios de los 70s y fracasan en ambos casos. Los Tupamaro en Uruguay y el FDR, ¿cómo se llamaba? El de... Ahorita no recuerdo exactamente, pero sí. Siempre era una sigla, siempre son siglas. Incluso un brasileño es el que escribió el manual de la guerrilla urbana. Claro. Y, es decir, existía, a pesar de que el continente en general era un continente rural, a finales de los 70 se empieza a hacer ese cambio del campesinado a sociedades más urbanas, empieza a desaparecer el campesinado. En Costa Rica, los 80 es la época en que se sepulta a los campesinos, dejan de ser importantes para la economía. Y, bueno, estos grupos, lo otro importante de señalar es que son de jóvenes de clase media, no son proletarios. No se parecen en ese sentido a las revoluciones rurales de los 50, 60 que tenían por base el movimiento campesino y se inspiraban en ese movimiento campesino. Eran jóvenes que habían sido educados, la mayoría habían recibido educación primaria, secundaria y estaban en los inicios de una formación universitaria y se radicalizan en ese contexto. Y probablemente esa radicalización omnibula todo lo demás. Pero en Costa Rica, particularmente a partir del año 80, empieza una crisis muy fuerte económica, que probablemente también podía ayudar a inspirar este tipo de visiones sobre cómo transformar el país. Estamos hablando de una crisis que en cuestión de un año, el dólar pasó de costar 8 colones a costar 80 colones. Una inflación gigantesca además. Una caída del Producto Interno Bruto, el país entra en recesión, el crecimiento de 1981 de la economía es -3%, prácticamente además un país endeudado porque lo que había dado el Estado Social de los 70 era un endeudamiento galopante porque el Estado se había multiplicado, de tener 5,000 plazas en 1953 pasó a tener 60,000 20 años después. Claro, Benedetti decía eso de Uruguay, que era una oficina pública que había adquirido estatus de república. Costa Rica era parecidísimo. Me gusta mucho esa idea. Y efectivamente, entonces, esa crisis podría motivar muy bien a gente que ya está radicalizada a creer que la caída del sistema es muy pronto. Y lo que practicaban las guerrillas urbanas era la idea de que si se hacía presión haciendo actos de terrorismo en ciertos lugares, eso iba a motivar a que el sistema se cayera más pronto. Acelerar la caída del capitalismo y que se den las condiciones objetivas, que es casi como la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? Así es. Yo te iba a preguntar otra cosa, Zedek, ya lo sugeriste, pero es interesante que nos contés un poco más. Lo hablamos fuera de micrófonos antes de que empezáramos esta transmisión, amigos, amigas, y tiene que ver con el hecho, ya lo verán, espero que así sea, ya verán el documental, que hay un montón de material de archivo, y acá lo comentábamos con David, que el mismo David que ha investigado ese periodo de manera bastante rigurosa, decía que creía, y así uso tus palabras, David,
pucha, yo creí que eso ya no estaba, ¿verdad? Que se había perdido y encontraste mucho. Contanos un poco sobre eso, Zenén. Sí, bueno, inicialmente fue un proceso de búsqueda primero con los periódicos, entonces esa fue como la base, pero tenía como la ingenuidad de que quizás el documental se podía contar con bastante material de archivo, cosa que al final, por dicha, resultó. Pero al inicio sí estuvimos por lo menos en un proceso de 2 o 3 años en donde no encontrábamos absolutamente nada. Claro. Lo que existía, habían como algunos videos muy cortos sobre el caso. Sin embargo, sí fue como una búsqueda exhaustiva tanto en el Archivo Nacional, en la Biblioteca Nacional también. Y al final con la televisora de Costa Rica, que tenían alguna especie de material que se encontró gracias a la ayuda de varias gente que trabajaba ahí, pero eran cassettes absolutamente olvidados y que tenían que primero limpiarse porque tenían, o sea, algunos estaban ya bastante deteriorados, con moho, o sea, era una cosa ya de que se estaba perdiendo, e incluso siempre está el chiste de que muchas veces en esas épocas ya grababan un partido de fútbol encima de cualquiera de esas noticias que habían pasado. Pero eso es cierto, digamos, a mí me han contado, no voy a decir quién, pero me contaban de lo que pasó con el archivo de Cinart, que estaban un montón de programas y ahí termina... Estaba, qué sé yo, don Guido Sainz ahí y después aparece el gol de Juan Chop en 2006, qué sé yo. Incluso contando como una pequeña anécdota en otro proyecto en el CINART, cuando fui a sacar algunos videos, estaba en un formato de Umatic 3/4, que eso era... Así me estás hablando en chino. Eso era básicamente la competencia del Betamax. ¡Opa! O sea, como para que se hagan una idea... O sea, algo todavía más loser que el Betamax. Era más loser que el Betamax. O sea, como Sonic, el de Sega, ¿verdad? Exactamente. Era como... entonces, para que se hagan una idea de en qué estaba registrado parte de nuestra memoria de la televisora nacional, ¿verdad? Bueno, que nuestra memoria sea el que perdió con Betamax, yo creo que es una metáfora poderosísima, digamos. Absolutamente. Y entonces había que sacar ese material para buscar, porque ellos no tenían lector en ese momento. Estamos hablando hace 10 años. Yo no sé cómo estará ahorita la situación, pero no tenían lector. Entonces conforme uno va haciendo la investigación sobre el material de archivo disponible, se va dando cuenta de la crisis de la memoria histórica en registros audiovisuales que hay en este país, ¿verdad? Eso está loquísimo. ¿Cómo se llama ese formato? Umatic, sí. O sea, sí, suena como si fuera una cosa soviética, ¿verdad? De hecho, hay pocos lectores en el país. Logré conseguir un lector para poder ver si el material porque ni siquiera se podía comprobar que lo que decía en el cassette realmente coincidía con lo que estuviera ahí. Podía ser que uno se topaba ahí con un video salía San Carlos Carmelita, un partido Oscar así, ¿no? Domingo o algo así. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, es una cosa, ya hacia el final, de hecho, sucedió que ya íbamos bastante adelantados en el proceso del documental, ya en proceso de edición final, y encontramos ese material, y era como que lo mandaron a limpiar, a ver si se podía. Y de hecho, sí hay algunos fragmentos dentro de los videos que logramos ya digitalizar, que sí se pierde un poco. Entonces, tuvimos que usar algunos fragmentos que estaban bien. Qué interesante eso. Sí. Bueno, hay que darle un agradecimiento a don Ignacio Santos también. Sí, también. Sí, lo hacemos ahora. Amigos, amigas, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el historiador David Díaz Arias y con el cineasta Zenén Vargas acerca de Viviana Gallardo, sobre su vida, sobre su militancia, su muerte, y sobre el contexto histórico en el que suceden todas estas cosas. Esto es La Telaraña. Ya regresamos. Vínculo y tejido. Arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña. En Amplify Radio 95.5. La Telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre el asesinato de Viviana Gallardo y muchísimas cosas más con el historiador David Díaz Arias y el cineasta Zenén Vargas. Le pedimos a David un tema musical y nos propuso escuchar nada menos que la canción del elegido de Silvio Rodríguez, una canción que viene al final de este viaje, un gran disco. Escuchemos. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal
animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Acabamos de escuchar Canción del Elegido, un tema de Silvio Rodríguez. Si no me equivoco, alguna vez Silvio Rodríguez se lo dedicó a Abel Santamaría en un concierto, creo, que era este guerrillero del movimiento 26 de julio. Contanos, David, ¿por qué quisiste escuchar este temazo? Sí, bueno, eso que dijiste es importante. Hay mucha gente que piensa que esa canción describe la vida del Che Guevara, pero no. Silvio Rodríguez la escribió con base en la historia del hermano de Aide Santamaría. Aide Santamaría, por supuesto, es reconocida hoy muy claramente como una de las cabezas revolucionarias de Cuba, pero su hermano murió muy joven, murió mucho antes de que la revolución cubana tuviera éxito, y se llamaba Abel, y ella le contó esa historia a Silvio. Silvio quedó muy impactado y quiso transformarla en una canción. La canción describe muy bien la radicalización de un joven que tiene desde muy temprano preguntas existenciales sobre los sistemas de vida, sobre la estructura de poder, sobre la explotación social, y decide en cierto momento de su vida que eso solamente puede ser cambiado a partir de la bayoneta, a partir de los tiros, de que no hay posibilidad de reconstrucción, de una reconstrucción nueva, si no hay antes un desecho de esa sociedad, y el desecho es directamente acabar con aquellos que insisten en reproducirla. Es una canción, pues, como la mayoría de textos de Silvio, muy poética, que además engancha y le da el papel de heroico a esta juventud sacrificada que muere en vista de su deseo de liberar la patria, como en el caso cubano. Pero esa liberación de la patria es lo mismo que se expone en este grupo que usualmente se llama La Familia, aunque ellos rechacen que alguna vez se pusieran algún nombre, en el que militó Viviana Gallardo. La vida de Viviana, per se, tal y como se narra en el documental, como la ha tratado de retratar su mamá, Vilma Camacho, quien le manda un saludo,
y como la han tratado de representar algunas personas cercanas a ella, como Jacques Sagot, es la vida de una niña, desde muy temprano cuestiona por qué existe la pobreza y otros son más ricos. El jardinero, el cuento del jardinero. Hay normalidades con respecto a los patrones sociales, etcétera. Uh-huh. Y apenas tiene la posibilidad, eso hace switch hacia esta carrera revolucionaria, igual que en la canción del elegido de Silvio. Bueno, además la canción del elegido, lo dijimos al inicio, David es un enfermo en el mejor de los sentidos de la ciencia ficción, y la canción del elegido tiene algunos rasgos, ¿verdad?, que vinculan con algún lenguaje de ciencia ficción que me parece también muy interesante mencionarlo. Hay otro tema que yo quería plantearles, David, Zenén. La cobertura que da el periódico La Nación al asesinato de Viviana Gallardo, digamos. Al inicio, La Nación califica a Viviana y a sus compañeros como terroristas. Esa es la narrativa, los plantea así. Muchos años después, allá como por el 2014, 2013, me acuerdo, hubo un titular de ese mismo diario y se refería a ellos como militantes políticos. Yo me acuerdo que yo hice un comentario, uno de los periodistas se me molestó por lo que yo escribí, y a mí me parecía que era un proceso muy parecido al que sucedió en Argentina con los montoneros, ¿verdad? Pasaron de ser llamados terroristas a ser llamados militantes. Aunque, y eso me encantaría que habláramos también, aunque a diferencia de Argentina, aquí no ha tenido una instrumentalización política, casi ningún partido político, algunos militantes aislados, por ejemplo, de partidos, qué sé yo, del Frente Amplio, o algunos así, que eventualmente pueden reivindicar la figura de Viviana Gallardo, pero ningún partido político la ha reivindicado. No sé, ¿qué pensás vos, David? Sí, no, el único que lo hizo fue aquel movimiento Comando Viviana Gallardo, Ajá, que no tiene nada que ver con la revolución. Absolutamente nada, sí. Bueno, cuando yo escribí el texto que hice sobre Viviana, ese que aparece en el libro, Ahí me van a matar, tiene la frase que le dijo Viviana a su mamá. Es un titular, o sea, es una frase tremenda. Cuando yo hice eso, lo primero que me había advertido un gran amigo es que en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, que fue como sede, digamos, de la militancia de parte de este grupo. La de antes, ¿verdad? Eso hay que aclararlo. La que tenía la 24 de abril, y ahora en ese edificio no se puede militar. Esa facultad no estaba preparada para hablar sobre ese tema, que era un tema tabú, que era oscuro, que muchas de las personas que han participado estaban allí y no querían recordar eso ni que se les vinculara. Yo recuerdo también que aquel periodista de apellidos Santos, no Ignacio, el otro, que había hecho una serie documental que también aparece el tema de la familia Viviana Gallardo. Había tratado de entrevistar a algunos, pero no le habían dado la posibilidad de hablar. En el documental de CNN es interesante que sí, al menos dos hablan directamente, Alejandra ante la cámara. Y Daniel. Y eso es un cambio abrupto que apenas cuando empezaba esa discusión real, en la mitad de la década del 2010, era todavía tabú. Y la figura de Viviana es muy interesante, porque ha cambiado mucho, como vos lo decías en la introducción de esta etapa del programa. Ha cambiado mucho. Hace apenas 15 años seguía estando sepultada, seguía siendo algo a rechazar, y la izquierda costarricense, la que conocemos, la izquierda socialdemocrática, digamos, qué sé yo, ahora el Frente Amplio, pero también antes Vanguardia Popular, etcétera, de hecho no comulgaba con las ideas de ese grupo, ni estaba... empezando el documental, uno de los protagonistas, Daniel, dice que él se separa de Vanguardia Popular porque siguen ese camino institucional, electoral, y que esa no era la vía. Era el Congreso del 80 y ¿qué fue? 84 por ahí, me parece. No, esto es antes, por supuesto. En los principios de los 70, más bien es en los 70, cierto. El asunto de la lucha. El del 84 es el de liberación. Desde los 30 ese partido había desechado la lucha revolucionaria, porque decía que en Costa Rica no existían condiciones para eso. Claro. Y el comunismo a la tica no se parece en nada, otra vez, al comunismo de
la familia. Claro. El comunismo a la tica era un comunismo de transar y buscar espacios para llevar a cabo las reformas sociales. Más, digamos, si lo planteamos en los términos en que empezamos el programa, ese término está más claro con respecto a la historia de la nacionalidad costarricense. Es más claro en que es una sociedad con discursos específicos sobre nacionalidad que rechazan el comunismo, y por eso quizás las figuras, por ejemplo, de Manuel Mora, de Carlos Luis Fallas, de Carmen Lira, son más digestivas para ese sistema nacional que la de Viviana y sus compañeros. Claro, claro. Bueno, es el libro de Roberto Herrera, nuestro querido Roberto Herrera, La mujer de Lot, que es un librazo que aborda el problema de la izquierda acá. Pero, Seren, ibas a mencionar algo. No, justamente siento que ha calado más en la parte estudiantil. O sea, como que en el 2017 recuerdo que se hizo una intervención en el Parque de San Pedro. Claro. Fue parte de un grupo universitario y puso Parque Viviana Gallardo en el Parque Kennedy, ¿no? Como un acto ahí simbólico. Y se ha hablado mucho dentro de los espacios universitarios. De hecho, la manera en cómo yo me entero de la existencia de Viviana, yo estudié en Ciencias Sociales, en el viejo Ciencias Sociales, fui un año a estudiar antropología nada más. Okay. Pero estando en el baño, vi un graffiti que decía Viviana Gallardo vive. Y ahí fue donde yo conecté. Y googleaste. Y googleé, y entonces dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué no sé al respecto sobre este tema? Ajá. Entonces, es curioso porque creo que sí, la figura de Viviana ha sido más rescatada de espacios estudiantiles, me parece, que dentro de los mismos partidos. Recientemente he visto que el Frente Amplio, o como que se ha intentado como ya recuperar, pero ciertamente a lo que poco en la investigación se ve claramente que en esa época hubo muchas disputas entre los mismos partidos de izquierda sobre lo que había sucedido, ¿verdad? Que estaban absolutamente algunos en contra de un poco la tendencia del grupo, de la organización. Bueno, en el libro de don José Picado Lagos, Los amigos venían del sur, se cuenta cómo Manuel Mora en su momento le ofrece a don Luis Alberto Bunge como, mire, presidente, usted le quiere dar un golpe de Estado, ¿no? Yo pongo al apoyo, digamos, al servicio de la defensa de la democracia costarricense los militantes de izquierda. O sea, es increíble. O sea, el líder comunista dice, no, esta cosa se está poniendo fea, hay unos vades de derecha muy jodidos, entonces no, vamos a respetar la institucionalidad. Absolutamente. Bueno, interesante que eso también pasa. El sistema político costarricense centraliza. Eso quien mejor lo vio fue Daniel Oduber. Ajá. Es el que mejor racionalizó con respecto a las elecciones y cómo esto de llevar la discusión al centro podía arrastrar electoralmente a la gente. Claro. Y tanto la extrema izquierda como la extrema derecha eran vistas como dos radicalizaciones negativas, claro, que no respondían a ese ser nacional. Sí, claro. Y que tenía una influencia directa, o sea, por parte de toda la organización o las personas que conformaron eso, inspirados, bueno, tanto por los sandinistas que habían triunfado en el 79, pero sobre todo por el farabundo Martí, ¿verdad? En El Salvador. Sí. Era como la máxima inspiración, esa era como la línea que querían seguir. De hecho, varios de ellos fueron a El Salvador, claro, se formaron ahí y trajeron un poco, casi como si fuera exportación, a vamos a intentar incorporar esto en Costa Rica, ¿verdad? Claro. De hecho, bueno, sí, tenían vínculos muy, muy fuertes con la alta dirigencia, ¿verdad? Claro que sí. Sobre lo del contexto histórico, una anécdota también odiosa porque es autorreferencial. Para el año 82 yo tenía 1 año. Y la crisis era tal que mi mamá dice que mi queque de 1 año fue atroz, fue horroroso porque no teníamos ni siquiera mantequilla. Entonces mi mamá siempre lamenta, eso es un lamento de clase media, me decía, ay, vieras que yo no te pude hacer el queque de 1 año y quedó tan feo. Y mi mamá recuerda eso como la gran tragedia de Carazo en mi ámbito familiar. Pero bueno, hacemos un corte, amigos, amigas, David Senén, y regresamos en minutos a este episodio de La Telaraña donde hemos conversado sobre Viviana Gallardo y sobre montones de cosas más. La Telaraña en Amplify Radio. La Telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La Telaraña en Amplify Radio 95.5.
Hola, estamos conversando con el historiador David Díaz Arias y el cineasta Zenén Vargas sobre Viviana Gallardo, sobre los mecanismos del olvido, sobre muchísimas cosas más. Hace unos minutos escuchamos, por sugerencia de David, un tema de Silvio Rodríguez. Ahora Zenén nos propone escuchar Give Me Love, Give Me Peace on Earth del músico británico ex-Beatle, guitarrista, un enorme George Harrison. Escuchemos. Acabamos de escuchar un tema bellísimo de George Harrison titulado Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Zenén, ¿qué te gustaría comentarnos sobre este temazo? Sí, justamente la elegí por algo anecdótico en el proceso del documental. Cuando se inició el proceso, alrededor de Viviana, que un poco lo conversamos, había como una cuestión más de mitificación, y a mí me interesaba mucho más la parte humana. Entonces, por eso un poco me acerqué a la mamá, a doña Vilma, increíble persona, que nos recibió en la casa y ella nos contaba sobre un radio que tenía Viviana, que ella siempre escuchaba, ¿verdad? Ahí su música, les gustaban los Beatles, y en esa misma radio, que en el documental sale que también escuchaba las radioemisoras sandinistas. Sí, sí, sí. Ese radio, ella lo logró encontrar dentro de muchas cajas, porque yo le pregunté si todavía estaba.
Y donde lo puse queríamos hacer unas tomas y le pregunté que si se podía encender, pero me dijo, no sé dónde está el cable que se conecta al radio, no sé si va a encender porque esto hace años, no sabemos si sirve o no. Logró encontrar el cable y donde lo conectó, lo encendió y estaba sonando esa canción, exactamente. Entonces yo soy poco supersticioso, pero hubo una sensación extraña en el momento que estuviera sonando. Una sincronicidad junguiana. Una cosa ahí. Si nos ponemos hipones y junguianos. No, y además había como... Porque claro, empezó a sonar la canción y luego como que me quedó resonando. Claro, si vos lees la letra, es una cuestión muy hippie, ¿no? De buscar totalmente la paz y el amor. Pero también tiene que ver, y conectando un poco con la canción del elegido, esta frase de Silvio que dice... porque comprendió que la guerra era la paz del futuro. Era de alguna manera como, ¿verdad? George Harrison emitiendo un juicio también sobre la necesidad de la paz, del que estuviéramos todos juntos. Y al final Viviana, yo creo que un poco ese era el fin, ¿no? Era lo que creía. Y entonces siempre esta canción me remite a ese momento y como que me hace como conectar directamente con Viviana. Qué lindo. Bueno, decía Gioconda Belli, ¿verdad? Decía en su momento, no es lo mismo tomar un fusil para dejar de matar que tomar un fusil para matar, nada más. Sí. Y es un poco como esa idea que estaban en algunos de estos militantes. Y tiene que ver con algo, todo esto que yo quería proponerles, conversar. Decía Jules Romain, yo no sé por qué hago esto, siempre ponemos a veces apellidos de autores que me cuesta pronunciar, debería poner solo españoles o costarricenses, pero bueno, Jules Romain dijo alguna vez que la extrema juventud de los combatientes de la Primera Guerra Mundial explica la enorme cantidad de muertes en batallas como la de Verdún, qué sé yo, era una carnicería. Y decía esta frase, abro comillas, los jóvenes no piensan en el porvenir, no experimentan fácilmente piedad, saben ser feroces y divertirse. Ser joven en la Guerra Fría a menudo estaba asociado con esta idea de militancia de izquierda, un poco lo mencionó David hace un ratito, pero también habían otros jóvenes que estaban en otro lado en un sentido ideológico. La propia familia, doña Vilma de Viviana, como se muestra en la película de Zenén, recibió amenazas en su momento, ¿no? De varios grupos, dentro de los que seguramente también había jóvenes. Hablemos de esos otros jóvenes, no sé, los de Costa Rica Libre, por ejemplo. Sí, Costa Rica Libre es un movimiento que se inicia a principios de los 60s. Prácticamente surge como una iniciativa oficial para prevenir manifestaciones o incluso actos de terrorismo en contra de la visita del presidente John F. Kennedy a Costa Rica. En tiempos de Don Chico. En marzo del 63. Claro, antes de las erupciones. Chico Orlich apoyó muchísimo al movimiento Costa Rica Libre, de hecho lo defendió frente a la prensa. Incluso prensa conservadora como La Nación acusaba a Costa Rica Libre de ser una vía ultraderechista que podía acabar con la armonía y además alentar movimientos similares en la izquierda. Claro. Y en ese sentido, Costa Rica Libre también comenzó a buscar militantes jóvenes y a entrenarlos. Eso fue un escándalo en los 60s. Quien quiera leer algo al respecto puede leer un artículo de Marcelo Nigro sobre el movimiento Costa Rica Libre. Y de hecho está en ese libro que cité hace un rato, Ahí me van a matar. Claro. Que edité junto con mi colega Iván Molina hace unos años. Un saludo para Marcelo, ya que lo citamos, es un gran tipo. Saludo para Marcelo. Y para Iván, por supuesto. Iván, claro. Sí. También otro gran tipo. Entonces, esa gente buscó también entre trabajadores, militantes, y había muchísimos que estaban opuestos al comunismo, que veían el comunismo una doctrina ajena al ser costarricense, y que estaban dispuestos a defender la patria en contra de comunismo que veían básicamente ya después de la Revolución Cubana como cubanos dentro de Costa Rica, y algunos bolcheviques también. No lo veían como algo de una actividad nacional, sino como... agentes externos. Exactamente, sí. Un imperio que trataba de extenderse
y extender sus manos sobre Costa Rica. Y mucha de esa juventud creció en los 70s, muy antisindicalista. Hubo mucha batalla campal en las calles cuando había huelgas o paros. Esta gente salía. En época de elecciones también se agarraban con la juventud de Vanguardia Popular. Había mucha violencia asociada con estos grupos. Lo que pasa es que la crisis económica 80-81 motivó un cambio muy fuerte en esa juventud. En la juventud que aparece, digamos, de la que era parte Viviana, que tenga unos 18 años en 1979, va a ser muy diferente a quienes cumplieron 18 años en 1982. Porque esta gente experimentó muy fuertemente la crisis. Y en el caso de las clases populares, clases medias bajas, muchos de estos jóvenes tuvieron que abandonar la secundaria e ir a trabajar porque tenían que ganar algo para ayudar a la familia. Y Luis Alberto Monge, una vez que llega al poder, tiene los ojos puestos en esos jóvenes y crea un sistema cooperativista para jóvenes, que fue un éxito realmente. Sí. Y rescató la idea que venía de los 40s, de que en Costa Rica lo que compite contra el sindicalismo es el cooperativismo, que es una idea de Rodrigo Facio. Claro, y el solidarismo. ¿Verdad? Y el solidarismo, claro, pero en términos de militancia, Monge auspició eso y le dio vía, incluso a partir del apoyo del Estado con créditos, a muchas empresas cooperativistas fundadas por jovencitos y jovencitas, que eso sí, yo siempre critiqué la idea de Alberto Torres Rivas, de un libro que tiene de mediados de los 80s, que habla mal de la juventud posterior al COA, y dicen que son una juventud despolitizada, que no le interesa recuperar aquellas banderas, y no, más bien es una juventud que tiene que enfrentar, no al estado de bienestar en su mayor apogeo, claro, sino pleno empleo, la crisis. La crisis claro, completa, claro. La crisis sobre el presente, la idea de que no tiene un futuro, claro. La idea de que el país se fue al caño, sí. Y que tienen que ver cómo hacen para sobrevivir. Y eso de la militancia tiene otra visión totalmente diferente. Es militar en términos de sobrevivir. Claro. Y en términos culturales, además, van a ser mucho más radicales que los anteriores, porque la cultura de los 80s, esa cultura pop que rompe modelos, esquemas, etcétera, va a ser más radical, aunque suene feo para la generación de Alcoa, que la cultura que ellos tenían. Bueno, pues, en el arte, por ejemplo, en las expresiones artísticas, hay una renovación mucho más interesante, por ejemplo, en la literatura y cuestiones así, ¿verdad? Vos ibas a mencionar algo de la juventud también. Bueno, vos de aquí sos el más joven, ¿verdad? De los tres. Pues sí, como que es curioso porque ciertamente esa época fue muy radical, ¿no? De buscar tanto de un extremo a otro. Pero lo que recuerdo del Movimiento Costa Rica Libre, tenían una sede, tenían un logo, tenían también un proceso como de identificación para que personas jóvenes se acercaran. Pero también quiero agregar como además de, obviamente era una época en donde los jóvenes de alguna manera ante tanta crisis y ver tantas guerras alrededor, pues buscaban alguna respuesta. Pero había también gente ya grande, ¿no? En el Movimiento Costa Rica Libre, sí. Y era como los que obviamente de alguna manera buscaban estas personas jóvenes. Eran los dueños de la finca donde se entrenaban. Absolutamente, sí. Mientras que, por ejemplo, en la organización me parece que ninguno excedía los 30 años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de gente de mediados de los 20 para abajo. Y en ese caso también quería agregar nada más que mucha gente, o varias gente dentro del gobierno de Carazo, sobre todo en el OIJ o como en otros sectores, estaba vinculado al Movimiento Costa Rica Libre. Y entonces ahí también hay una línea sobre las influencias que existía, sobre cómo presentar, digamos, en el caso de Viviana, justamente se presentó de manera perfecta como miren lo que el comunismo puede hacer con sus hijos, ¿verdad? Es como una muchacha de clase media alta, de 18 años, cómo llegó, que sabe francés, cómo llegó a esto, ¿no? Entonces, un poco la línea también no solamente fue como
cómo la juventud se está perdiendo en estas ideologías, ¿verdad? Mientras que me parece a mí que en la derecha no había tanto esa idea tan negativa en ese entonces, me Tal parece. vez ya en los 80, ¿verdad? Porque es un poco lo que decía David, que en su momento, yo no tenía esa referencia, que la nación de ese tiempo se sienta un poco, estos carajos ya se están pasando de rosca, como dicen en Argentina. Sí. Digamos, o sea, sí. Porque la misma nación, hay un montón de páginas enteras publicaban sobre el movimiento Costa Rica Libre. Hacían ahí su publicidad, digamos. Que era campo pagado. Campo pagado, claro, con las firmas de algunos de estos señores que están muy bien identificados, ¿verdad? No en el sentido, como decía Luis Guillermo Solís, los tengo identificados, ¿se acuerdan de eso hace unos años? Vamos a hacer una pausa. Zenén, David, gracias por este rato tan ameno, pero vamos, todavía no se ha acabado, queda el bloque número 4, que regresaremos allí en unos minutos. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan. Esto es La Telaraña, ya volvemos. La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen La Telaraña, en Amplify Radio 95.5. Bienvenidos al cuarto y último bloque de esta telaraña, donde hemos conversado sobre montones de cosas, entre ellas el asesinato de Viviana Gallardo, Costa Rica Libre, la crisis de Carazo, de todo. Hemos hablado montones con el historiador David Díaz Arias y el cineasta Zenén Vargas. Nuestra invitada ausente del día de hoy es la activista de origen paraguayo Soledad Barrett. Ella es nieta del célebre escritor y pensador anarquista de origen español, Rafael Barrett, que es un gran escritor, lo recomiendo ampliamente. Su vida estuvo marcada, la vida de Soledad, quiero decir, por el exilio en Argentina y Uruguay, debido a las dictaduras que sufría su país, que no eran unas dictaduras así, digamos, como que blandas, no eran unas dictablandas. A los 17 años, Soledad en Montevideo cobró notoriedad porque fue secuestrada por un grupo neonazi. Ella se negó a gritar unas consignas fascistas, y entonces los captores le grabaron con cuchillas unas esvásticas en las piernas. Luego ella viajó a Cuba, ahí recibió formación política y militar, y tuvo una hija con el militante brasileño José María Ferreira. A su esposo lo asesinan, lo desaparecen, y ella se trasladó a Brasil para unirse a un grupo político que combatía la dictadura, justamente con ese perfil de guerrilla urbana que mencionó David. Bueno, Soledad fue asesinada por un escuadrón paramilitar, y el poeta uruguayo Mario Benedetti, a quien citamos por segunda vez hoy en este programa, escribió un poema del cual quisiera leerles unos fragmentos. Con tu imagen segura, con tu pinta de muchacha, pudiste ser modelo, actriz, Miss Paraguay, carátula, almanaque, quién sabe cuántas cosas. Pero el abuelo Rafael, el viejo anarco, te tironeaba fuertemente la sangre, y vos sentías callada esos tirones. Soledad, no viviste en soledad, por eso tu vida no se borra, simplemente se colma de señales. Soledad, no moriste en soledad, por eso tu muerte no se llora, simplemente la izamos en el aire. Y aquí cierro con ese poema de Benedetti. ¿Qué les gustaría comentar, David, Zenén, sobre nuestra invitada ausente o sobre el poema? Sí, bueno, a mí me gustaría comentar, obviamente hay un espejo con Viviana y sobre muchísimos casos de mujeres revolucionarias en esa época. Lo que me parece más interesante sobre todo lo que tiene que ver con ella es que leyendo en el 2015 me parece que el Estado brasileño pidió disculpas y aceptó la responsabilidad por la muerte. Claro. ¿Verdad? Y estaba Dilma, sí, estaba Dilma, sí. Y la hija me parece que fue a quien personalmente incluso como que se le dio las disculpas. Dentro de mi opinión personal, creo que en el caso de Viviana, esperaría que ojalá pueda suceder también en el caso de que, a mi parecer, fue un crimen de Estado, o sea, el Estado tuvo la responsabilidad, o al menos me parece para que esté asesinada en un lugar donde estaba regentado por el Estado, cuidado por ¿verdad? Es una responsabilidad, sí, ¿no? Sí, sí.
directa y a mi parecer, pues viendo este caso particular, pues pensaría ojalá que en algún momento de Viviana se pueda, ojalá. Te van a echar raíces. Sí, bueno, porque justamente, bueno, estamos ahorita grabando casi a 1 de julio, se van a cumplir 45 años del asesinato de Viviana. Entonces, pues sí, creo que hay una reflexión ahí todavía pendiente por parte del Estado costarricense. Sobre todo, hay figuras de esa época que estuvieron en el gobierno que siguen negando hasta el día de hoy que hubiera ninguna responsabilidad del Estado. Pero bueno. Interesante. Sí, bueno, estamos muy distantes ahora de esa posibilidad. Sí. Si se rozó en algún momento, sí, como cuando el Estado, en nombre de Luis Guillermo Solís, le pidió perdón a Juan Rafael Mora Porras por su asesinato, magnicidio. Es que vamos apenas por Juanito Mora, hay que esperarse. Sí. Vamos, falta con el diablo, falta... Tiene que seguir subiendo para poder... Pero ahora estamos muy distantes de esa posibilidad. ¿No? La sociedad costarricense ahora está en una situación que es inédita en muchísimos sentidos para la historia nacional. Y en ese sentido también creo que lo que discutíamos al principio, las particularidades oficiales del discurso costarricense, nunca habían estado tan en crisis como hoy, y que eso se manifiesta muy bien en el enfrentamiento, por lo menos en las redes sociales, que se visualiza en términos políticos, que no es un enfrentamiento que tenga que ver nuevamente con las bases de una identidad que se pierde, sino con la idea de que hay que perder esa identidad y que hay que refundar una Costa Rica. Ajá, hay nueva. Una cosa iconoclasta ahí, sí. Es una muy buena observación. Sí, ahí están prendiéndole fuego a muchos de los principales pilares de lo que llamarían la Primera República y sin duda la Segunda República, que es la que está crucificada en estos momentos en términos de discurso político. Y eso tiene un efecto directo que no se ve como le hubiera ocurrido a Viviana y a muchos de sus compañeras y compañeros, no se ve reflejado en un activismo de la juventud por un mundo diferente, sino que se ve reflejado más bien en un apatismo general con respecto a la política, que se convierte en un espacio que en vez de construir, destruye. Y esta Costa Rica sí me parece que diferencia muchísimo de la Costa Rica de Cruz de Olvido, de Carlos Cortés, y piensa construir sobre la idea de la destrucción de lo que queda, una sociedad muy diferente a la que se hubiera imaginado hace 200 años, hace 100 o hace 50. Bueno, yo ahora para elevar un poquitito, porque quedamos con una sensación de pesado, algo de pesar, y digamos que creo que ustedes también allá en sus casas, en sus carros, en su gimnasio, donde nos escucha siempre Rodrigo Muñoz, que nos dice... vamos a ponerles una canción muy bella, ese es nuestro tercer tema musical, una canción compuesta por la argentina María Elena Walsh, que muchos y muchas de ustedes tal vez la recordarán por Manuelita y otras canciones infantiles. Esta es Como la cigarra y está versionada, esta es una de sus interpretaciones más famosas en la voz de Mercedes Sosa, Casi Nada. Escuchemos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Acabamos de escuchar Como la cigarra en la voz de Mercedes Sosa. David, Zenén, ¿qué les gustaría mencionar sobre este tema musical o qué les gustaría decir a modo de cierre de este programa que a mí por lo menos se me fue rapidísimo? Bueno, está esa idea de que la memoria, a pesar de que se encuentre allí sepultada en el lago del tiempo, eventualmente hay una sacudida y sube y se revela. Y esa memoria hoy en día pareciera tener que ser resucitada, la memoria, digo, de lo que hemos sido como sociedad, la memoria de lo que ocurre y se tapa, se olvida, y con ese olvido se pierde una parte de la comprensión de lo que somos. Creo que en esta sociedad en la que vivimos es incluso posible, deseable, que este tipo de discusiones en torno a momentos olvidados como el asesinato, vil asesinato de Viviana Gallardo, una niña de 18 años en una prisión controlada por el Estado costarricense, sea parte de nuestras discusiones cotidianas para ver cómo evitamos que algo así ocurra nuevamente y cómo enfrentamos como sociedad la responsabilidad con respecto a eso. Sí, justamente cuando estaba en el proceso de desarrollo del documental, un entrevistado dijo algo que me marcó mucho, que dijo: silenciaron una generación después del asesinato de Viviana. Y espero que en los próximos tiempos no se siga silenciando, porque hay como una especie siempre como de miedo de hablar de estas cosas, ¿verdad? De la confrontación, justamente como dice David. Y es importantísimo. Si no logramos, yo creo que ese enojo, sale por otros lados no tan positivos, ¿verdad? Y creo que como sociedad costarricense tenemos que aprender a debatir, a hablar de todos estos casos muy oscuros y que ciertamente han sido deliberadamente o también por la propia identidad del país, que se han quedado ahí en un olvido constante. Debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra. Ahí barremos. Se limpia la casa bien, ¿no? Claro, debajo de la alfombra hay más de un bodoque de polvo y otras cosas. Gracias, de veras, David. Gracias, Zenén, por su tiempo, por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecerle a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que está ahí en la cabina, como siempre, nos acompaña desde la cabina. A Gabriela Zumbado, que es la persona a cargo de la identidad gráfica de La Telaraña. Por supuesto, a Jürgen Ureña, que está escuchándonos allá. Bueno, no sabemos dónde nos está escuchando Jürgen, pero sabemos que sí nos está escuchando. Y a ustedes, por supuesto, les agradecemos por estar siempre con nosotros acá en La Telaraña. Ya saben que nos encuentran en distintas plataformas y nos escuchan, por supuesto, ¿a dónde? En el 95.5 FM de Amplify Radio. Y nos podrán escuchar, por supuesto, el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña. Buen día, hasta pronto y tengan linda semana.
explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.